Muy buenas tardes, bienvenidos todos los que están por este lado, presencialmente, hoy día martes 27, un estudio bíblico más. En razón de la fidelidad de la voz y del micrófono, voy a dejar esta cosita por ahí, los demás van a tener que continuar con la mascarilla, ya que estamos acá en un espacio cerrado y eso dice la norma. Pero contento de verles a los que están aquí, también a los que nos siguen por la transmisión en Facebook, y retransmitimos también en el canal de YouTube, así que puede usar todas esas plataformas o venir de manera presencial, que es lo ideal. ¿Por qué? Porque después que terminamos las transmisiones, hacemos las preguntas y comentarios que en vía directa no podemos hacer. Estamos con Juan Manuel aquí listos para seguir abordando la segunda carta de Timoteo. El espacio para que salude formalmente. Saludo a todos los que están aquí, primeramente, y qué bueno que pudieron venir. Estoy contento. Sé que van a venir más y que van a estar con nosotros. Y aquellos que nos están viendo por, ¿cómo se llama?, por las redes sociales, saludamos a Carlos, que fue operado. Sí, sabemos que salió exitoso. No se puede mover de la cama, así que tiene que estar viéndonos. No, ellos son fieles, siempre están conectados, así que aprovechamos de mandarle un saludo a todos, a María Dora, que sé que también se conecta regularmente, y a todos en realidad los que se conectan y que no vienen, no pueden venir o no han venido todavía a las reuniones presenciales, pero que sí nos ven vía internet. Y bueno, contento porque además vamos a revisar hoy día un versículo que personalmente a mí me ha servido de mucha inspiración, de mucha motivación, que es el versículo 15, que está dentro de la porción de que vamos a compartir hoy día. Sí, a mí me gusta más el 19, pero ya lo vamos a tocar. Bueno, contentos. A las personas que nos conocen por las redes sociales o no nos conocen, a todos ellos sean muy bienvenidos. Sabemos que hay gente de Santiago, de Serena, hasta de Viña, por ahí uno que otro que nos ha visto. Y esto de las redes sociales ha permitido a mucha gente que por temor, por algunas ciertas inquietudes, a lo mejor no venir presencial o no tienen el horario, etcétera, le ha servido para contactarnos como iglesia, como personas que estamos buscando leer y entender la palabra de Dios. Así que estamos muy contentos que este medio sirva por medio de la pandemia para llegar a muchos. Y ahora, si podemos presencialmente, mucho mejor. Bien, dado los saludos y las bienvenidas oficiales, vamos a comenzar hoy día con el estudio que nos corresponde. Estamos en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Sabemos que es la última carta que él escribe antes de morir. Pablo muere probablemente en el año 65, decapitado bajo el mandato del Imperio Romano, bajo Nerón. Y es tal vez su última carta, así se considera, así se ha estudiado a través de las cartas la vida y así podemos relacionarlos, los últimos, es como su legado, su testamento para uno de sus colaboradores más cercanos, que es Timoteo. Así que vamos a orar, vamos a pedirle a Juan Manuel que oremos por este momento, por este tiempo que vamos a apartar para recibir instrucción de la misma Biblia, de la misma palabra, analizándola. Y después yo voy a dar lectura del versículo 14 del segundo capítulo hasta el 19. Oremos entonces. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, levantamos nuestra oración con gratitud de poder estar aquí, de poder leer tu palabra, de poder compartirla, de poder poner oídos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Queremos, Señor, ser oidores que hacen tu palabra, que llevan a cabo aquello que aprenden, Señor. Y por eso te pedimos en primer lugar que abras nuestros oídos para entender tu palabra, para estar dispuestos. Pon en nosotros un corazón dispuesto a oír tu voz, a recibirla, a atesorarla, Señor, y a llevarla por obra. Señor, gracias porque tenemos la libertad, Dios, de predicar tu palabra. Esta libertad no nos la ha dado las leyes, el gobierno, sino que nos las das tú, Señor. Eres tú quien nos permite predicar tu palabra, eres tú quien sostiene a tu iglesia, eres tú quien abre puertas que nadie puede cerrar. Eres tú, Señor, el que abres el camino, aún en medio de los desiertos. Y te alabamos por eso, y en esa confianza seguimos predicando, seguimos enseñando, pidiéndote que abras el corazón de muchos, Señor, para que oigan tu voz, para que se encuentren contigo, Señor, y sean sanados conforme a tu evangelio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, demos lectura también para los que están aquí presencialmente y no hayan traído Biblia. Vamos a exponer acá en la pantalla los versículos que vamos a leer. Pero dice a partir del versículo 14 al 19, recuérdales esto:
exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Hasta ahí. Bien, esta carta, como lo hemos señalado en ocasiones anteriores, está destinada a su fiel colaborador Timoteo, el cual, como ya lo sabemos, estaba siendo parte de la iglesia en una localidad que es Éfeso, en Asia, una gran localidad donde estaba la ciudad principal, la misma Éfeso, y había localidades interiores que eran también importantes. Y Pablo le escribe esta carta sabiendo que está encarcelado, que muy probablemente iba a morir bajo el mandato de Nerón, como ya lo sabemos, que ocurrió en la historia, y le está pidiendo a Timoteo que se encargue de ciertas cosas. Son los últimos encargos, es como su testamento, quiero decir, que está señalando las cosas más importantes que él tiene que guardar, sabiendo que le queda poco tiempo en esta tierra y que tiene que trasladar, obviamente, su morada al cielo. De manera que cuando vemos el cariz de esta carta, podemos apreciar una de las cosas más destacadas es que Pablo quiere que la doctrina, que la enseñanza correcta, sea lo que más se privilegia. También tenemos el antecedente de la primera carta, que fue 3 años antes que esta primera, donde ya Pablo estaba poniendo el acento en esa ciudad, en Éfeso, que le había rogado y encargado a Timoteo que se quedara en esa ciudad para corregir ciertas desviaciones. Había muchos que estaban trastornando la verdadera enseñanza, la enseñanza apostólica. Ellos fueron los depositarios de la confianza de Cristo para transmitir sus enseñanzas, y esas enseñanzas ya estaban al poco tiempo siendo distorsionadas, tergiversadas. De manera que Pablo nuevamente le escribe a Timoteo para volver a exhortarle no solo a él, sino a los que estaban a cargo de esas congregaciones, de esa iglesia, de cómo tenían que proceder, cómo tenían que tratar estos temas, cómo tenían que separar lo correcto o la verdadera o sana doctrina de la heterodoxia o doctrina equivocada. Por eso les dice, recuérdales esto, le está llamando a Timoteo que le haga acordar a los que estaban a cargo de esa congregación, o varias congregaciones, o un grupo de congregaciones, que tenían que les exhorta, dice, delante del Señor a que no contiendan, que no peleen sobre palabras. Hay una traducción que yo encontré en otra versión que dice que no libren batallas verbales completamente inútiles. Mire qué interesante también esa definición. Que no hablen, no hagan batallas de palabras que no llevan a ningún fruto, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición para los oyentes. Hay entonces un grupo que está dirigiendo las reuniones, que Pablo le está encargando a Timoteo que les diga que no hagan mucha palabrería, que no enseñen cosas que no tienen que ver de acuerdo a la sana doctrina, a la fe. ¿Por qué? Porque va a haber perdición para los que oyen, para los que reciben el mensaje, y van a empezar a confundirse. Y por esa es la razón del celo del apóstol Pablo de tratar estos temas, de corregir e insistir majaderamente, yo diría, una y otra vez, que tienen que enseñar bien, que tienen que hacer correctamente el trabajo. Sí, en ese sentido lo que tú estás diciendo es clave el versículo 2 del capítulo 2 de este mismo capítulo. El versículo 2 del capítulo 2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, Pablo está pasando, esto es como una posta. Pablo vino encomendado por Jesucristo, con autoridad apostólica. Él coloca iglesias, predica y forma distintas iglesias en Éfeso, en Corinto, como estamos estudiando los días domingos, ¿cierto? Y
ahora Pablo, ya pronto a ser entregado, él le dice a Timoteo: Timoteo, tú eres ahora el encargado de supervisar esta obra, de observarla. Y fíjese que esa supervisión es en humildad, no es un nombramiento como hoy en día en muchas iglesias, con mucha pompa, con mucha ceremonia, y poco menos que la palabra de lo que diga Timoteo es la palabra de Dios, o en el sentido de que nadie la pueda cuestionar, sino que el trabajo de Timoteo era encargar el evangelio a otros, como una posta. Vamos pasando un mensaje de uno a otro. Aquí no es la persona la importante en cierta forma, sino que el mensaje, porque dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La enseñanza es algo que se transmite, es una doctrina. Y ese versículo es clave para lo que estamos diciendo en el versículo 14, porque el versículo 14 está diciendo: recuérdales esto. ¿A quiénes? A estos mismos también, que van a enseñar a otros. Recuérdales, ¿qué cosa? Que no pierdan el tiempo en discusiones que no sirven para nada, en palabras actuales. Que no pierdan el tiempo discutiendo sobre detalles, los judíos tendían mucho a discutir sobre genealogías, sobre historias del pasado, que en realidad podían ser ciertas, no podían ser ciertas, nunca se llegaba a un punto en común o un punto final, digámoslo así. Pero Pablo le dice, le encarga que se dedique a predicar el evangelio, que se dedique a predicar sobre Jesucristo. Creo que es atingente hoy en día para la iglesia darse cuenta que no debe perder el foco. Como a propósito del plebiscito que acaba de pasar. Sí, de repente, tú lo ibas a decir. Yo quería mencionarlo porque a pesar que nos podemos meter aquí en la pata de los caballos para algunos, me toca ver, bueno, casi todos manejan redes sociales o ven las transmisiones. De verdad que la iglesia, su trabajo es predicar el evangelio. Predicar que Cristo, ¿no es cierto?, es nuestro Salvador, nuestro Señor, que a través de Él tenemos un cambio de vida, y a través de ese cambio de vida nos cambia toda nuestra percepción de la vida, de lo que hacemos, para qué trabajamos, para cómo cuidamos a nuestros hijos, cómo hacemos el trabajo diario de vida. Ese es el Evangelio. Irrumpe en nosotros, nos transforma para cambiar todo nuestro sistema de vida. Pero veía lamentablemente politizado algunos grupos, sectores de la parte evangélica de la iglesia, que estaban más bien haciendo meeting políticos, haciendo reuniones, discutiendo sobre política, cuando ese no es el principal trabajo que tiene que tener un predicador o la iglesia. Cada uno tiene obviamente su libertad de escoger, de votar, y de hecho eso pasó en las elecciones. Cada uno proclamó o hizo su voto como corresponde. Aquí nunca hemos tomado esos temas políticos porque no es verdaderamente el interés del Evangelio, primariamente. Secundariamente, o a través de la transformación de nuestras vidas en conciencia, libremente usted dará su voto a quien le considere que más se acerca a la enseñanza de la Biblia. Pero no hay que no entrar a una arena política, y un poco tiene que ver con este versículo, porque habla de que no contiendan sobre palabras, sobre cuestiones que en realidad no aprovechan. Y a veces se transformaban en verdaderas peleas entre evangélicos que votaban por el rechazo, otros por el apruebo, cosa que no es la finalidad de la iglesia. Por eso no podemos perdernos, porque es fácil caer en eso, es tentador. ¿Por qué? Porque algunos se hacen hasta famosos por su posición. Y no es para nada el objetivo de la iglesia, es el evangelio. A través del evangelio vamos a cambiar vidas, y el cambio individual puede eventualmente, de mucha gente, cambiar sociedades, transformar países, transformar Europa mismo. Si usted recuerda la gran revolución que trajo la Reforma Protestante en el siglo XVI en Europa, que se extendió desde Alemania, desde un monje, ¿no es cierto?, que fue Lutero, clavó 95 tesis, y comenzó una discusión acerca de la salvación, de por qué había que pagar indulgencias para irse al cielo, cuando eso nunca lo dice la Biblia. Y a través de eso, de rescatar, ¿no es cierto?, la claridad del Evangelio, que no es por obra, sino por fe en Cristo, se transformó literalmente toda Alemania, Francia, los países nórdicos, Inglaterra, Escocia, con John Knox, etc. Tiene que leer historia para recordar ese gran evento que cambió y modeló gran parte, incluso de Occidente, a través de esos cambios que fueron primariamente el Evangelio. Por lo tanto, cuando la iglesia se desvía y se va a esos elementos que son más bien periféricos o que vienen a consecuencia de conocer a Cristo y hacerlo el Señor de su vida,
Entonces perdemos un poco el foco. El trabajo primario que nos corresponde es enseñar de la palabra y enseñar correctamente el modo de vivir según la palabra. Y a partir de eso usted vivirá la política no con un color específico, sino de acuerdo al mensaje y a la primacía que tiene los mandamientos de Dios. Sí. Un dato curioso que lo acabo de leer a propósito de actualidad, pero no sé cómo llegaron a esta conclusión, cómo llegaron a este análisis, pero la Tercera hoy día publicó que respecto a los evangélicos, las personas que se denominan evangélicos, 57% habría votado por una opción y el 43% por otra opción. No le voy a decir cuál para que usted lo investigue, porque no es el punto. El punto es que de todos los grupos denominados de una u otra categoría, el que fue más, entre comillas, 50 y 50 casi, fue precisamente la iglesia evangélica. Quiero tomar esto para bien y para mal. ¿En qué sentido? Para bien en el sentido de que cada cristiano puede tener su posición política. La iglesia no debe determinarle a una persona cuál debe ser su pensamiento político. Eso es importante que usted lo entienda así. Porque la Biblia primeramente nos habla de Jesucristo y de una salvación que es eterna, que no es de este mundo. La política funciona para cómo vamos a administrar los bienes de esta tierra. Pero la iglesia está puesta para llevarnos al cielo, a la eternidad, y nos va a guiar, nos da luz, por supuesto, respecto a las decisiones que podemos tomar de la administración aquí en la tierra, pero no es primeramente es un libro que está puesto para indicarnos cómo hacer política. Y eso es importante porque puede haber esa diferencia, eso para bien. Y no debemos caer en esas discusiones. Pablo aquí de alguna forma nos está diciendo, no contiendan sobre palabras, perdiendo el foco. Y es interesante, lo vamos a ver porque Pablo juega mucho con esto de presentar un argumento, digamos, blanco y después el negro. Después vuelve al blanco y después al negro. Porque aquí el texto está un poco así. Primero plantea lo que no debe ser y después plantea cómo sí debe ser. Después vuelve a hablar, pone ejemplo de lo que no es y vuelve a hablar de nuevo de lo que es. Como una especie de contrapunto. Y bueno, y creo yo que es interesante para analizarlo ahora, porque la discusión política no se acabó el domingo. La discusión política va a seguir, la iglesia va a seguir siendo presionada. Ustedes en sus trabajos van a volver a ser cuestionados, se les va a preguntar y les van a decir, bueno, ¿y tu iglesia qué dicen? ¿Por cuál ustedes son de este o de este otro? Y uno debe tener claridad y ser astuto en cierta manera. Tener claridad en decir, mire, en mi iglesia o la Biblia no me impone una forma de pensar, una postura política. La Biblia me habla de Jesucristo y de aprovechar la oportunidad para predicar, para hacer aquello que se nos está mandando. Recuérdales esto, exhortándoles que delante del Señor que no contiendan sobre palabra, es una palabra principalmente enfocada de Timoteo en el contexto a los líderes, ¿cierto? Sí. A las personas que van a estar a cargo, a las personas que van llevando la iglesia. Y es triste, y por otro lado quería decir lo malo del 50-50, que mucho se vio que líderes de iglesia fueron llevando a su iglesia hacia una posición puntual, y eso no es correcto. No es correcto que el pastor deje de ministrar a la iglesia la palabra de Dios y empiece a llevarla hacia un pensamiento político. Uh-huh. Bien, pasemos al versículo que te gusta, sí. El versículo 15. Luego de decir, recuérdales esto para que lo haga con los líderes o los que estaban dirigiendo las iglesias, pasa a hablarle personalmente a Timoteo. Sí. Y ahí le dice, procura a él, ¿no es cierto?, directamente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La razón por la cual le pide esto es porque enfrentar a personas que no están haciendo bien el trabajo requiere de un buen ejemplo. Requiere de personas que tengan probidad. Hablamos así en términos de autoridad, de personas que están a cargo de algo. Debe ser probado, debe estar con un carácter íntegro. Y son características que debería en realidad tener todo líder, pero si un líder se tiene que enfrentar con otro personaje de liderazgo dentro de la iglesia, ¿cómo va a contrarrestar una doctrina o una versión versus la que está equivocada? Bueno, aquí le da 3 claves. Le dice, tienes que presentarte, ¿no es cierto?, a Dios aprobado. Eso va a significar, por supuesto, que tiene que tener en su vida demostración concreta de que está siendo aprobado por Dios. ¿Y cómo sabemos la aprobación de Dios? Bueno, porque conocemos sus mandamientos.
Si Él nos manda a no mentir, a no robar, a no codiciar, a no adulterar, etcétera, debo con diligencia estar aprobado delante de Dios ante sus mandamientos. Ahí cae un poco de perogrullo. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como una persona que está trabajando en esta obra de extender el Evangelio, su palabra, y que no tiene de qué avergonzarse en el sentido de que nuestra propia conciencia, nuestra propia interioridad nos va a avisar cuando lo estamos haciendo mal. Aunque a lo mejor nadie nos vea, sabemos que nuestra conciencia nos va a acusar si no estamos haciendo bien las cosas. Por eso habla de que no tiene de qué avergonzarse. Si aún no estudiaran nuestro cerebro y nos pusieran a leer los pensamientos, seguramente de todos nosotros nos avergonzaríamos de lo que pensamos, de las maneras que tenemos de idear verdaderas atrocidades por otro. Pero aquí le está diciendo, tú tienes que ser un obrero que ni siquiera tenga de qué avergonzarse. En su conciencia, en su interior, estar tan limpio, tan claro, que no haya nada que sacarle. Y el tercer elemento, que usa bien la palabra de verdad. Primero son dos atenciones hacia la santificación, el carácter, la limpieza de conciencia, y en tercero, que usa bien la palabra de verdad. Obviamente se está refiriendo a que conoce la Biblia, las Escrituras, y las usa de manera correcta. No busca pequeños versículos para salir y torcer la verdad. A veces ocurre que personas están justamente detrás de un púlpito, en el liderazgo, lo hemos visto en la teología de la prosperidad, que enseñan a que Dios les va a enriquecer, y lo que están haciendo es torciendo la Escritura, tomando versículos aislados para sacar provecho, sacar dinero, digámoslo francamente, dinero y recurso económico de personas, y haciéndolo con el beneficio personal. Eso es torcer la Escritura. Por lo tanto, debe el buen obrero debe estar aprobado delante de Dios, no tener nada de qué avergonzarse en su conciencia, y tiene que usar bien la Biblia, tiene que conocerla para usarla bien y debe aplicarla correctamente. No puede sacar conclusiones erróneas de un texto que a la vista de todos dice otra cosa, por ejemplo. Este es tu versículo, así que explica qué le gusta mucho. Me gusta mucho porque, en primer lugar, siento que nos enfoca correctamente, y sobre todo hoy en día que necesitamos estar bien enfocados, a propósito de todos los que estamos hablando. Es muy fácil caer en la tentación de estas discusiones, de estas contiendas, de dar el argumento que sea correcto, de poner la postura, etcétera, y a veces los ánimos se exaltan, ¿cierto? Pero que parte del versículo diciendo procura, y el procurar es un desear, es un buscar, es un anhelar, ¿cierto? De corazón, procura. Cuando uno procura algo, no está diciendo que lo logre completamente, porque es algo grande lo que le pone, o sea, presentarse a Dios aprobado. Pero el punto está, porque no es que le diga tienes que ser primero un obrero aprobado, sino que le dice procura hacerlo, o sea, búscalo, ese debe ser tu corazón, ese debe ser tu intención, tu mirada, tu foco. ¿Y cómo debe ser este procurar o esta búsqueda? Debe ser con diligencia. Es más fácil explicar diligencia con el negativo. ¿Qué es negligencia, cierto? Negligencia es cuando uno es tardo, no hace aquello que debe hacer en el tiempo que debe hacerlo, en el momento que debe hacerlo. Cuando uno pudiendo hacer algo no lo hace. Eso es ser negligente, ¿cierto? Teniendo la capacidad de hacerlo. ¿Cómo sería un siervo negligente? Un siervo negligente, un cristiano negligente. Sería alguien que pudiendo orar, no orara. Sería alguien que pudiendo venir a la reunión, no viene. Que pudiendo leer la Biblia, no la lee. Aquí tenemos a nuestro querido hermano que quisiera poder leer la Biblia, ¿cierto? Con sus propios ojitos. Pero él valientemente viene a escuchar la palabra de Dios. Y hay otros que tienen la capacidad de leerla con sus propios ojos, o me voy a incluir, algunos de repente tenemos la capacidad de leerla y somos negligentes en leerla. Entonces, por eso le digo que con el negativo a veces es más fácil entender el positivo. Pero aquí está poniéndolo en positivo, diciendo que seamos diligentes, o sea, que lo pongamos por primera tarea. ¿Qué cosa? Presentarnos ante Dios aprobado. Y tú decías, ¿cómo voy a saber ser un obrero aprobado? Bueno, debo conocer la palabra, debo conocer la verdad. Y también nos da las pistas porque dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahí también donde tiene que estar nuestra diligencia. Voy a tratar de hacer bien resumido esto para no extenderme mucho, pero
como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea, hay un autoanálisis, hay un preguntarse, en torno a la palabra, por supuesto, es evaluarse, decir, a ver, hay cosas en mi vida que van a estar reprobadas por Dios, y empiezo a investigar, empiezo a autoanalizarme con la palabra para no tener nada en lo cual Dios tenga que reprocharme. Y si me hace un checklist, me va viendo bien, mal, esto está mal, bueno, ser diligente en corregir aquello que debe ser corregido. Y por sobre todo lo que dice, que usa bien la palabra de verdad. Ahí está la clave, porque de lo que estamos hablando precisamente son de discusiones que no convienen, de pleitos con respecto a palabras que estorban y que son de perdición para los oyentes, que es lo peor. Aquellos que están escuchando, aquellos que vienen porque nosotros se supone que tenemos más luz y se pierden por causa de nuestro mal uso de la palabra. ¿Cómo vamos a usar bien la palabra? Bueno, debemos conocerla, debemos ser diligentes en conocerla, ser diligentes en aprender de ella. Y qué bueno que ustedes estén acá, qué bueno que han venido, porque en este minuto están poniendo diligencia en eso, diligencia en conocer la palabra de Dios. Es necesario, es vital, le diría, no solo para el obrero, sino para el que escucha. Es vital que usted conozca bien la palabra de Dios. Eso está diciendo, la Biblia nos está dando una advertencia. Porque cuando caemos en necias discusiones, ya vamos a ver en el versículo 16 y 17 qué es lo que puede pasar, ¿cierto? Exactamente, veamos esos versículos, porque aquí viene nuevamente el negativo. ¿Qué pasa cuando se persiste en esas palabrerías, en esas contiendas de palabras? Dice, evita profanas y vanas palabras. Nuevamente va al mismo asunto, al asunto de discutir cosas que no son importantes. La Biblia da un énfasis claro a lo que es la obra de Cristo, la salvación. Ese es el principal tema de la Biblia. Hay secundarios, hay cosas que son importantes también atender, pero lo que hizo Cristo, que resucitó, etcétera, tantos, bueno, hay un cuerpo de doctrinas principales, otros secundarios, pero lo que está apuntando aquí es que la gente se dedicaba a hablar de genealogías, como lo vimos en la primera carta, hablaban de cosas acerca de la ley, que eran pelos de la cola, podríamos llamar así, de ritualismo, que no eran los trascendentes, no iban al asunto ni principal ni secundario, iban al terciario y siguientes. Entonces, a eso le está diciendo, ¿por qué no puede llevar la iglesia adelante esas discusiones de manera corporativa? ¿Por qué? Porque van a conducir más y más, dice, a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Bueno, la piedad es la devoción a Dios. La impiedad es una falsa o equivocada devoción a Dios. Y eso es lo que, bueno, tiene que ver con el versículo 17. El seguir en esas pláticas, esas conversaciones que no llevan a ningún asunto bueno, le va a pasar como le pasó a Himeneo y Fileto, que dice que su palabra carcomerá como gangrena. Es decir, ya va a haber una consecuencia de seguir insistiendo en esos temas que no son los importantes, de a veces perder el foco del asunto, va a traer consecuencias en su actuar al ser cosas impías. Pero además, ese conflicto que puede crear dentro de una iglesia habla que va a comer como gangrena. Y, bueno, nosotros conocemos bien ese aspecto de las infecciones. Las infecciones, usted sabe, la gangrena es una infección de los tejidos blandos que va a ir avanzando, casi como un tumor en algunos aspectos, que empieza a tomar parte del cuerpo, tanto que usted va a necesitar cirugías radicales, cirugías que van a ser de mayor envergadura para cortar una infección que avanza. Muchas veces se necesitan amputaciones. O sea, tener criterio para amputar a alguien es porque realmente la infección no se pudo controlar. Antiguamente no habían antibióticos, por lo tanto, muchas veces se hacían amputaciones rápidamente para impedir el avance de la infección. Ahora tenemos, por suerte, antibióticos y otros sistemas más modernos. Sí. Pero lo que está apuntando es que si nosotros no paramos esas situaciones, no seguimos, en el caso, le está diciendo a Timoteo, que si persisten esas situaciones, va a haber gangrena, va a haber una infección, va a haber un foco que va a apartar a los oyentes, como nos dijo en el versículo anterior, y aquí nos dice que va a carcomer. Y aquí nos pone ejemplos concretos de dos personajes, Himeneo y Fileto, de los cuales a uno de ellos ya lo conocemos por la carta anterior. Pásame una diapositiva más porque quiero mostrar qué pasaba con ese sujeto Himeneo.
que nos dice avanza otro más, aquí, en la primera carta de Timoteo, ya nos menciona este personaje, el cual, lamentablemente, seguía persistiendo, habían pasado 3 años entre una carta y otra, y seguía persistiendo en los mismos temas. El cariz de la primera carta es similar en un principio a lo que acabamos de leer. Y Himeneo, lo que había pasado es que seguía desviándose, van a palabrería, nos dice el versículo 6, y llegamos después al 19 y 20 de la primera carta, en el primer capítulo. Algunos, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, pero otros la desecharon, y la cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Ahí menciona a otra persona. A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ese concepto ya lo revisamos. Entregar a Satanás era dejarlo sacarlo de la protección o de la cobertura de la iglesia, entregarlo al mundo o a que estén fuera de la reunión o la congregación de manera regular, para que obviamente alguien que no está amparado por la iglesia va a perder muchas cosas y probablemente Satanás pueda seguir desviándolo y seguir dominando a esa persona. Habían pasado años y nuevamente lo pone como ejemplo. Un hombre que se había desviado de la verdad, nos dice el versículo 18. Volviendo al texto de 2 Timoteo 2, Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad. Ya terminantemente esa palabrería, esas malas conversaciones, esa desviación del centro del asunto ya no era tan sencillamente hablar de cosas equivocadas. Ya terminaron con hombres que ya empezaron a crear su versión propia de las cosas que la Biblia no dice. Por eso dice como ejemplo, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Está hablando de la resurrección corporal, que es algo que todavía va a ocurrir. Esto tiene que ver con algo que el mismo Pablo había enseñado, que nosotros algún día, cuando vuelva Cristo, seremos resucitados corporalmente. Nuestros cuerpos se van a volver a unir. Si hemos muerto, vamos a resucitar de entre los muertos y vamos a volver con un cuerpo glorificado. Y si estamos aquí vivos hasta la venida de Cristo nuevamente, nuestro cuerpo va a ser transformado. A ese aspecto está hablando, y ya estos hombres, Himeneo y Fileto, estaban tan desviados de la verdad que estaban diciendo que esa resurrección, que es futura, que ni siquiera en esos tiempos ocurrió, todavía no ocurre entre nosotros, eso ya se había efectuado. Era una total y absoluta doctrina equivocada, errada. De manera que por eso es tan crítico Pablo, porque dice, si siguen esas prácticas, si siguen esas conversaciones equivocadas, si siguen dándole cabida dentro de la iglesia, eso va a carcomer. Van a haber algunos que van a desviarse de la fe, van a haber personas que finalmente van a tomar su carril propio, van a hacer su propia versión del evangelio, y eso en 2000 años de historia de la iglesia, a partir de estos textos, lo hemos visto una y otra vez. Personas que inventan su propia religión, que inventan una rama diferente, pero que finalmente es tan diferente que no comulgan ni tienen ninguna relación con las verdades principales del Evangelio. Y ahí tenemos, no quiero mencionar ninguna para no ser bloqueado de Facebook ni ninguna de esas cosas, pero hay muchas. Pero usted las puede reconocer. Usted las puede reconocer, porque alguien que no reconoce, por ejemplo, que Cristo vino en cuerpo, en carne, que no resucitó corporalmente, que piensa que Cristo no es Dios o la segunda persona de la Trinidad, ya tenemos problemas. Y hay varias iglesias que se llaman cristianas o cercanas al cristianismo que no niegan esa verdad. Entonces, ahí estamos hablando de personas que se están desviando de la fe, como Himeneo, Fileto, que se desviaron de la verdad y que están hablando cosas que no han ocurrido. Si alguien aparece con discusiones de ese tipo, entonces esa palabrería, esas versiones son totalmente contrarias a la Biblia. Y nuevamente volvemos al punto que para tener esta claridad usted tiene que conocer la Biblia. Todos acá estamos llamados a eso. No solamente el que dirige o el que está adelante exponiendo, todos tenemos una responsabilidad personal. Por eso tomamos lo que dice el versículo 15, que hay que usar bien la palabra de verdad, y para usarla bien usted tiene que saberla. No es posible que a esta altura ya se vuelva otra vez a cosas que son primarias o que son básicas. Cuando ya lleva un tiempo en la iglesia debe conocer más profundamente la base, que en qué consiste el cristianismo. Deberíamos todos a lo mejor saber con cierta competencia qué es el cristianismo, qué enseña la Biblia, quién fue Jesús, qué hizo por nosotros, y así un montón de enseñanza que es básica. ¿Por qué? Porque si no, tenemos este riesgo.
entrar en discusiones, apartarme hacia enseñanzas que son realmente equivocadas finalmente, y eso me puede desviar y me puede apartar de la verdad. Hay pequeños detalles que son grandes al final, que tenemos que mencionar, no podemos dejar de mencionar respecto a lo que estamos analizando, y es que hay palabras que están puestas que hablan de la importancia de lo que Pablo está diciendo. Dice, recuérdales esto, exhortándoles, partió el versículo 14. La exhortación no es como un consejo, no es una palabra que uno da como algo por si quieres, lo tomas, yo creo que podría ser así. La exhortación es como un llamado a atención importante. La exhortación es una enseñanza, pero que va más allá, va con el propósito de hacer cambiar la conducta de alguien. Lo más cercano sería un reto cariñoso de... Un llamado del jefe. Claro, del jefe, del papá, una cosa así. Con el propósito de advertir y de decir, mira, si tú no cambias esta conducta, hay peligro en esto. Y el peligro lo menciona claramente con estos personajes y con esa palabra que usa, que ya analizaste y que es la gangrena. La gangrena lleva indefectiblemente a la muerte. La gangrena va avanzando hasta dar muerte a la persona, o se erradica la infección o muere la persona. Y ese es el punto, o sea, para que veamos lo intenso que está haciendo el apóstol en este llamado a atención. Está diciendo, esto es como una gangrena, esto es algo que puede llevar a la impiedad, a destruir, a matar. Y el ejemplo son estos hombres que terminaron desviándose de la verdad. Y ahí podemos decir que ellos realmente están extraviados de la salvación en el fondo, ese es el concepto. Enseñando cosas que son realmente equivocadas y que trastornan la fe de algunos, o sea, hacen dudar a muchos, hacen cuestionarse. Entonces, tenemos que prestar atención a esto, y hoy más que nunca tal vez, para no cometer el error. ¿Y cuál sería el error? Caer en discusiones que no son el meollo del asunto. ¿Cuál es el meollo del asunto? Jesucristo, la salvación del alma, la salvación de las personas. Y esto quiero decir porque insisto en que, volviendo usted a su trabajo, si sigue bajando la pandemia, Dios permita que así sea, y el próximo año tenemos un montón de votaciones, un montón el plebiscito no fue la única votación, prepárese porque vienen un montón, y de discusiones de leyes hasta el 2002, por lo menos van a haber discusión de política. Este es el tema que se nos viene para 2021, 2022, muy probablemente. Y van a ser discusiones acaloradas, probablemente. Van a ser discusiones que van a buscar también insidiosamente que a más de alguno, como decimos en buen chileno, pisemos el palito, o sea, caigamos en una discusión que no sirve de nada, que no va al punto central. Y nosotros como iglesia ya estamos advertidos y debemos de alguna forma estar atentos. ¿Cómo podemos estar despiertos y no dormirnos? Procurando con diligencia mantener una comunión con Dios, conocerlo a Él, buscarlo con nuestro foco puesto en Él, estar trabajando como un obrero que no deja la pega media, sino que está trabajando, porque un obrero avergüenza cuando no hace el trabajo que tiene que hacer. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es leer la Biblia, compartir la Biblia y vivir conforme a ella. Porque hay un peligro en desviarse del centro, que es la predicación misma del Evangelio. Bien, pasemos al 19, que es el versículo que a mí me gusta en particular. Porque en realidad, casi cerrando este punto de discusión, Pablo va a decir lo que acabamos de leer en el 19. Lo que estaba sucediendo, ¿no es cierto?, era que hombres estaban transformando la fe de algunos con palabrería, con cosas equivocadas. Le está diciendo a Timoteo, tienes que corregir eso, tienes que sacarlo, tienes que realmente volver a ser tú el ejemplo y a corregir lo que esté fuera de esa norma. Pero a pesar de que esas situaciones podían darse, sí, también se dan en iglesias como esta o en otras iglesias, esto de que hayan personas que no están realmente hablando ni preocupadas del tema principal, que es el Evangelio de Cristo. Aún así, Pablo va a decir en el 19, pero el fundamento de Dios está firme. Está hablando de algo que no va a cambiar, algo que es muy importante atender. Por eso creo que este versículo en particular creo que es el más importante del texto.
porque está hablando del fundamento de Dios. La cosa fundamental de Dios es está tan firme, aún habla que tiene un sello. Un sello, pensemos en los sellos antiguos, era la autentificación de un personaje que tenía en su anillo a veces un sello único que ponía casi como un autógrafo, como una firma, algo que es constante, que es permanente. Entonces dice, a pesar de todas estas cosas, el fundamento de Dios está firme o no cambia y tiene este siguiente sello. ¿Y cuál es ese sello? Que conoce el Señor a los que son suyos, por una parte, y apártense de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Está hablando de dos cosas que podríamos decir van juntas, son inseparables. Por un lado, la soberanía de Dios, la voluntad de Dios en que ha llamado a algunos, que nos conoce, que nos rescata, que tiene una relación con ellos, y ellos que están con Dios, entonces tienen un comportamiento, a eso se habla de apartarse de iniquidad, apartarse del pecado, apartarse de la maldad, porque están invocando el nombre de Cristo. Hay una relación indefectible que no puede ser alterada. La verdadera cristiandad, los verdaderos cristianos, los verdaderos creyentes tienen ese sello, tienen ese fundamento. Esto es una enseñanza primordial, por eso creo que, insisto, es realmente claro. El Señor conoce a los que son suyos. Y eso va en mucha concordancia, y traje el versículo de Juan 10 que habla de el mismo Cristo enseñando esta verdad o esta doctrina, cuando Él habla de que Él es el verdadero pastor. Y cuando el verdadero pastor habla, ¿no es cierto?, las ovejas conocen su voz y le siguen. Y el pastor, por su parte, no las va a perder porque Él es el dueño de estas ovejas. Y nadie las arrebata de su mano. Pongamos el versículo de Juan 10, 19 y 20, creo que es. 27 y 28, perdón. Ahí está. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mire los dos elementos claros que aparecen ahí. Cristo es el pastor que ha dado su vida por las ovejas, somos nosotros. Él nos conoce, Él nos vino a rescatar, vino directamente a los que son suyos. Y a partir de esa propiedad que somos de Él, entonces nosotros oímos su voz y le seguimos. Y nada va a impedir que nosotros seamos quitados del señorío y del dueño que es Cristo. Por eso nos dice, este es un fundamento, es algo que está sellado, que es que Dios conoce a los que son suyos. Sí. Y por otro lado, si nosotros somos de Él, si nosotros oímos su voz, si somos los seguidores de este pastor, entonces consecuentemente tenemos que apartarnos de iniquidad o de maldad. ¿Por qué? Porque es algo que viene como consecuencia de que Dios nos ha llamado y nos ha transformado. No se puede, aunque es responsabilidad humana, como lo hemos visto, esfuérzate en la gracia, en el regalo de Dios, esfuérzate. Hay una parte de empeño que ponemos nosotros, tiene que haber un cambio. Porque si no hay cambio, entonces no somos de ese rebaño. También se los dijo a los judíos, ustedes no hacen mi voluntad porque no son de mi rebaño. Escuchan mis palabras, pero no me creen porque no son de mi rebaño. Pero los que le creen son de su rebaño y por tanto obedecen al pastor. De manera que aquí está ratificando algo que Cristo dijo anteriormente, y es la enseñanza cristiana fundamental acerca de cómo nosotros llegamos a ser salvos. Es porque Dios nos escoge, porque Dios nos llama, Dios nos transforma y en consecuencia respondemos a ese llamado en obediencia, en gratitud y apartándonos del pecado. No puede haber, hay un predicador que dice, no puede haber salvación sin santificación. La santificación es a continuación de la salvación, pero van juntas, nunca van separadas. Y este es un gran fundamento, este es un versículo clave que usted tiene que entender, que es algo que está establecido por Dios, sellado por la misma palabra, y tenemos que tenerlo muy claro, que es la forma en que Dios va a actuar en el creyente. Y eso va a ser la forma de reconocer al verdadero cristiano de aquellos como Himeneo y Fileto que se desviaron de la fe, que no han, ¿no es cierto?, obedecido la palabra, que han sacado otras enseñanzas, que finalmente, aunque estén en una iglesia, no son de parte de la iglesia. Aunque puedan persistir yendo o viniendo a este grupo, al grupo de Éfeso o a cualquier otro grupo, finalmente el reconocimiento de aquellos verdaderos cristianos es ese.
Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad a aquel que invoca el nombre de Cristo. Sí. Sí, con lo que estaba hablando me estaba acordando que en teología se habla de la fe salvadora, ¿cierto? De aquella fe que salva, porque hay una fe que es común, que podríamos decir que es ese conocimiento que la gente tiene respecto a Dios. Si yo salgo a la calle y le empiezo a preguntar a la gente, ¿usted cree en Dios? Tal vez la mayoría me va a decir que sí. Pero eso no significa que esas personas sigan a Cristo o realmente, y mayor aún, sean salvas. ¿Se entiende? Pero ellos pueden decir, sí, yo tengo fe en Dios. Hay una fe común que es una fe que tiene que ver con un conocimiento intelectual, con un conocimiento histórico, con un conocimiento aprendido en el colegio, por los padres, que sé yo, respecto a quién es Dios. O qué es lo que dice Dios en la Biblia, como un conocimiento general. Pero está el concepto de la fe salvadora, que es aquella confianza en que todo lo que aquí está es verdad y es verdad para mí y que marca mi historia y que determina mi caminar. Es una confianza puesta en el mensaje de Jesucristo de tal manera que yo creo que Él es mi Salvador y que Él es mi Señor. Entonces, esa fe consecuentemente va a afectar sobre mi conducta. Entonces, por eso usted tiene gente que dice, yo creo en Dios, pero su conducta no difiere de cualquier persona o incluso de un ateo, y a veces es peor a la conducta de un ateo. Porque lo que tiene en realidad es una fe, digámoslo así, una fe terrenal, una fe que cualquier persona puede llegar a tener por un conocimiento, porque se le habló de alguna manera, por historia, por lo que sea. Pero la fe que nos salva es aquella fe que produce en nosotros tal convicción, tal certeza de que lo que Jesucristo ha dicho es verdad, que influye sobre nuestro actuar, que influye ese es nuestro piso, ese es nuestro fundamento, como la palabra que aquí utiliza. Fundamento, esa es nuestra base. Nuestra base es esta. El Señor nos conoce, el Señor es quien nos ha llamado, el Señor es el que salva, el Señor es el que ha hecho la obra. Nuestro fundamento es firme y por lo tanto, porque creemos en Él, nosotros nos apartamos de iniquidad. Nosotros nos alejamos. No es que nos alejemos de iniquidad, de pecado, para ser salvos, sino porque somos salvos, nos alejamos del pecado. Porque hay vida en nosotros, nos alejamos de la muerte. No es porque para vivir nos alejamos de la muerte, sino porque estamos vivos. ¿Se entiende eso? Porque esto es un detalle importante y que creo yo que es muy bueno que tengamos claro. Porque a veces se confunde. Cuando uno va y uno conversa con otras personas y dice, bueno, pero él cree en Dios también, o cree en Dios a su manera, o va a escuchar personas que van a decir, bueno, lo importante es creer en Dios, o lo importante es creer en algo, es tener alguna creencia. No, porque yo puedo creer en el Icarito y el Icarito no me sirve para hacer medicina, no me sirve para curar a las personas. Yo necesito creer en algo más potente, necesito confiar en algo más poderoso que realmente me permita respaldar en mi vida. Y qué más potente que Jesucristo, aquel que murió y resucitó al tercer día, aquel que ascendió a los cielos. Vale la pena poner mi confianza en Él. Él es el que puede salvarnos. Sí, así como tú usabas el ejemplo de la fe, de una fe que es creer en Dios y como una cosa y no clara ni específica, versus la fe que nos salva, que en realidad es poner nuestra vida completa en las manos de Dios. Aquí está usando el concepto de conoce el Señor, y eso no es que es algo liviano. Nosotros muchas veces también decimos, yo conozco a fulanito, me han hablado de él, pero otra cosa es conocer cercanamente. Exacto. Cuando la Biblia muchas veces, sobre todo en el Antiguo Testamento, usaba el concepto Abraham conoció a Sara, no se relacionaba eso con un conocer así superficialmente. Hablaban al contrario, hablaban de conocerlo íntimamente, de haber tenido incluso relaciones íntimas, sexuales, con esa persona. A eso se llamaba conocer a alguien. De manera que es lo mismo, conoce el Señor, tiene una relación Dios contigo profunda, completa, es realmente, Él te va a poder llamar por tu nombre, tú lo vas a conocer como el Señor y Salvador, o es ese conocimiento
superficial que la gente dice, sí, yo conozco a Cristo, sí, yo he visto las películas. Es lo mismo en la fe, el concepto de la fe. Exacto. Una fe que no es de salvación. Entonces, conoce el Señor a los que son suyos, tiene una relación con ellos, se comunican, al igual que usted con su señora o usted con su mamá, con cercanos. Ese es el nivel de conocimiento que debe tener Dios con usted y usted con Dios. Y por esa razón, porque usted lo conoce, porque Él lo conoce a usted, entonces usted se aparta de pecados, se aparta de iniquidad, se aparta de hacer el mal, porque tiene un vínculo con Dios y por lo tanto ya es parte de Él, está en relación con Él. Paso el aviso de que el domingo vamos a hablar un poco de eso, de la unión con Cristo para cambiar, para transformar nuestra vida. Bien, hemos recorrido todo el pasaje y quiero despedirnos más bien de nuestros seguidores en Facebook, que espero que les haya sido de claridad, a ver si pueden venir presencialmente donde vamos a pasar la discusión, conversación, comentarios, preguntas, para hacer más enriquecedor y que quede mucho más claro lo que hemos analizado. Esa parte se la pierden los que nos ven desde casa, por eso insistimos en que pueda participar presencialmente acá. Así que un saludo grande de todos los que están aquí presentes, además del mío. Juan Manuel, no sé si quiere despedirse. También. Hagamos una oración para terminar. Sí. Animarles a que procuremos con diligencia el ser obreros aprobados delante del Señor sin nada de que avergonzarnos. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo de analizar tu palabra. Es tan productiva, es tan necesaria guardar un tiempo en la semana. Necesitamos profundizar, necesitamos conocer y usar bien la palabra de verdad. Y a veces despreciamos estas ocasiones, tenemos poco tiempo para ti y es bueno recurrir, aunque sea también a este medio digital, pero mejor presencial para poder estudiar mejor tu palabra. Ayúdanos en este fundamento, en este sello que es conocerte de verdad y que tú nos conozcas y tengamos una relación para cambiar, para hacer tu voluntad, para, Señor, presentarnos como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Nos falta mucho para el estándar tuyo, para el estándar de Cristo, pero por tu misericordia, por tu amor, nos vas a ayudar, nos vas a guiar y tu palabra hará aquello que nosotros por sí solos no podemos. Bendice a esta iglesia, bendice a este grupo, bendice a aquellos que nos escuchan para que puedan sostener en alto tu palabra y esa ser su verdadera comida, su verdadero alimento, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por esta ocasión en el nombre de Jesús. Amén. Amén.